Tenemos objetivos instructivos dependiendo del tipo de objeto virtual, donde este tipo de objetivos se orientan a un dominio específico, de un contenido específico. Podríamos tener objetivos cognoscitivos orientados a aspectos relevantes de un tema en particular. Podríamos tener objetivos motivadores para fomentar un cambio de actitud, o tener objetivos modelizadores según un patrón a seguir, a dominar una actividad específica. Entonces, dependiendo de diferentes objetivos, estos son algunos, muy seguramente habrá otro tipo de objetivos adicionales, complementarios, para poder nosotros tener claro desde el principio que si voy a construir un material, un curso, a diseñar un curso, un objeto virtual, debo tener perfectamente claro cuáles son los objetivos que se pretenden con ellos. Y a partir de ahí, comenzar a diseñar, a construir, a buscar o a seleccionar los medios que voy a utilizar para ese objeto virtual. Rápidamente, hablemos algo del texto. Es uno de los primeros objetos informativos que podríamos nosotros tener en cuenta en la construcción de un OVA. Es un elemento imprescindible en cualquier proceso de comunicación. Es un texto me permite describir con palabras información particular, algunas ideas relacionadas con su uso ya directamente en la implementación de objetos virtuales, que se recomienda en términos generales en la web no usar más de 3 fuentes o tipos de letra para construir nuestros materiales, y preferiblemente utilizar fuentes compatibles o estandarizadas en la web. Una Verdana, una Arial, un Times, ¿sí? Son como las más conocidas. Entonces, no buscarnos algún tipo de fuente por allá extraño que encontramos en la web, que hay miles de fuentes y libres, gratis, que se pueden descargar, ustedes las pueden instalar. Buscar un tipo de fuente de esos, construir todo nuestro material, y resulta que cuando el estudiante lo va a ver, no tiene la misma fuente, entonces todo se desconfigura totalmente, ¿sí? Ese tipo de fuentes en la web serían muy útiles para construir objetos gráficos, estáticos, que no implican la tecnología de base del tipo de fuentes que se está utilizando. Para eso sí sirve, pero para construir texto informativo no es recomendable. Cuidar el contraste de colores también es supremamente importante, y también en algunas lecturas que he revisado, el fondo blanco con texto negro tampoco es tan recomendado, ¿sí? Utilizar preferiblemente textos oscuros, mas no totalmente negros, ¿sí? Y preferiblemente orientarnos a colores pastel, colores suaves, que no sean muy fuertes, a no ser que queramos en algún momento llamar la atención puntual sobre algo dentro del proceso de una lectura. Cuidar que las narrativas no sean muy extensas. Tener párrafos informativos pequeños es importante. También lo hemos evidenciado dentro del proceso de producción de materiales que hemos desarrollado en la universidad y en las diferentes asesorías que he tenido la oportunidad de dar en lo que corresponde a producción de este tipo de materiales. El trabajo con el docente se centra como primera medida en la concepción o la densidad de información que él está manejando por pantalla. Entonces es preferible, en vez de tener 3 o 4 hojas seguidas con un scroll, que el estudiante tiene que dar 3, 4, 5, 6 clics para poder revisarlo completamente, es preferible partir esa información en 3 o 4 pantallas, para que la información que se esté presentando tenga mayor impacto, obviamente manteniendo esa secuencia en el desarrollo de la lectura también, ¿sí? Y no pecar también de partir por partir, y lo que pasa es que vamos de pronto a encontrar un objetivo negativo en ese procedimiento. Pensar bien los nombres de los hipervínculos, no tener todo un párrafo como hipervínculo. Un hipervínculo es una palabra, es una pequeña frase, son 2 palabras máximo, 3. Entonces pensar muy bien también cuáles de mi párrafo voy a seleccionar para hacer un hipervínculo, y por qué voy a hacer el hipervínculo y a dónde lo voy a hacer. Estamos en la era de la hiperinformación, del hiperaprendizaje. Nuestros materiales deben tener un componente de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces debemos cuidar muy bien
y seleccionar muy bien las palabras que vamos a utilizar para hacer hipervínculos. Es importante también los elementos de contextualización en nuestros objetos de aprendizaje. Tener componentes como una introducción, componentes como un glosario de términos, componentes como resumen al final de nuestro objeto, y ofrecer ejemplos muy bien establecidos, muy bien pensados, obviamente dependiendo del tema que queramos desarrollar. Enfatizar los aspectos importantes también. Se recomienda, dentro de lo que es ya la presentación del material como tal, utilizar recuadros para resaltar ideas principales dentro de una misma lectura, que eso es importante. Quienes han tenido la oportunidad de editar objetos con Excel Learning, hay componentes que me generan esos recuadros muy elegantes, muy bonitos, y eso llama la atención al estudiante. Coloquémosle allí las ideas principales de lo que queremos nosotros plasmar de una lectura específica. Hablando un poco ya sobre el tema de lo que es la imagen digital, es una representación pictórica sobre un evento particular, ¿sí? Sea un evento real o imaginario, una fotografía directamente tomada o un diagrama desarrollado en alguna herramienta gráfica para trabajar este tipo de herramientas. Su selección y aplicación debe estar totalmente contextualizado con el texto que se esté utilizando. No colocar imágenes simplemente por colocarlas o porque se vean bonitas, sino porque realmente la imagen que se está presentando le va a permitir al estudiante tener un punto de recordación más fácil para ese texto, y también eso se ha evidenciado claramente, en el cual nosotros, los seres humanos, tenemos mayor facilidad de recordación de una imagen que de un texto. Entonces la imagen entra a apoyar de una manera bien interesante ese desarrollo didáctico y pedagógico que hagamos del mismo material. Provee un aporte sensorial para una variedad de estilos de aprendizaje. También se ha hablado acá de los diferentes estilos de aprendizaje, no voy a profundizar obviamente en ese tema, pero ya tenemos idea clara que cuando nos enfrentamos a un grupo de estudiantes, unos son muy auditivos, otros son muy visuales, otros son muy kinestésicos, otros son muy lo que sea, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a construir nuestro objeto virtual de aprendizaje? Realmente nunca nos ponemos a pensar, o por lo menos yo nunca lo he hecho, de sentarme a pensar cómo son mis estudiantes y de acuerdo a eso elaborarles el material. Creo que es un trabajo fuerte que habría que hacer, pero que generalmente nunca hacemos. Simplemente construimos el material, lo ponemos allí y todo el mundo va a entrar a utilizarlo, gústele o no, ese es el material. Entonces la invitación también sería un poco pensar o reflexionar sobre ese tema de los estilos de aprendizaje. Las imágenes se recuerdan y se comprenden más fácilmente que el texto. Por esa razón nos permiten enriquecer mucho más el conocimiento. Los docentes, y ya he tenido la oportunidad de dictarte algunos talleres, docentes que jamás en su vida han editado una fotografía, y pues una de las competencias digitales es que el docente sepa editar fotos, por lo menos redimensionarla, manejar algún formato particular y aplicarle algún efecto especial, por lo menos eso. Esta es una herramienta bien interesante, se llama PixLR o Pixel Editor, que es una herramienta que es libre, como todas las cosas que nos gustan a nosotros, al gratín, ¿sí? Tiene una cantidad de herramientas y opciones supremamente gráficas y fáciles de utilizar. Se soporta en Flash, eso quiere decir que todavía no han sacado versión HTML5 de esta herramienta. Sin embargo, es bastante rápida en su carga, requiere obviamente conexión a internet, pero me permite hacer básicamente las cosas elementales con una imagen digital: recortarla, cambiarle el tamaño, rotarla, ajustarle colores, ajustarle blancos, aplicarle efectos, y aquí tiene otras herramientas complementarias para aplicar efectos automáticos
bien interesantes que si quisiésemos nosotros hacerlo desde un Photoshop podríamos sacarnos un poco el ojo. Aquí ya vienen todos preconstruidos, simplemente es un clic, aplicarlo y ya sale. Entonces podemos nosotros también a las imágenes darle cierto toque especial en la presentación, darle una variante a la imagen, no coger la imagen tal cual y ahí simplemente ponerla, sino darle un toque especial con este tipo de herramientas y funcionan perfectamente. Eso a nivel de lo que son imágenes digitales, ¿sí? Dentro del concepto o formatos de manejo de imagen digital, pues lo más comúnmente trabajado son las imágenes en JPG, imágenes en PNG o imágenes GIF, que es como lo más común. Pues también nosotros como docentes debemos saber que si me entregan una imagen JPG, eso es compatible en el navegador y perfectamente la puedo incluir, ¿sí? Cosas como esa es importante tener. Y ya para el tema de imágenes, diagramas, tenemos esta otra también al gratis. En la versión libre, ustedes tienen hasta 25 páginas para poder construir sus diagramas en Kahoot. Hay otra cantidad, o sea, de las 10, 20 de pronto que hay por ahí a la mano, estas son como las que le he visto mayor facilidad y mayor potencia en la utilización. Incluso esta misma herramienta, la de Kahoot, permite algo bien interesante para quienes, aquellos docentes que les guste el tema del trabajo colaborativo, ¿no? Que también es un tema que hoy es algo como que importante y necesario en nuestros cursos. Kahoot permite trabajo colaborativo. Entonces, ¿por qué no nosotros poder diseñar una actividad para mi aula virtual donde implique la construcción en forma colaborativa de un mapa conceptual? Perfectamente Kahoot lo permite hacer, ya sea en tiempo sincrónico o asincrónico, como sea. Si es sincrónico, pues simplemente entran las dos personas y allí se ven los muñequitos andando, el uno detrás del otro, y cada uno editando cosas diferentes al tiempo sobre un diagrama. Si es asincrónico, pues igual queda almacenado en la nube y cuando entra la otra persona a trabajar, pues ve los cambios que hizo la persona anterior. Entonces es una herramienta también bien interesante y nos permite construir cualquier tipo de diagrama, desde un mapa conceptual, mapa mental, modelos gráficos, modelos de ubicación de sillas espaciales, ¿sí? Todo ese tipo de elementos me permite hacerlo y tiene acá una gran cantidad de elementos gráficos para poderlos utilizar. Hablemos un poquito del audio. El audio también hemos evidenciado que es un elemento bien interesante para utilizar en nuestros objetos virtuales como un objeto informativo. Presenta una información particular sobre un acontecimiento como narraciones de viva voz, música, efectos especiales. Un complemento ideal para las imágenes presentadas, ¿sí? Aunque una imagen por sí sola debe tener claramente su presentación o su representación, pero si yo a esa imagen le acompaño un audio y sobre todo si es un diagrama, no tanto una fotografía sino un diagrama, pues debe ser claramente explicado. Yo creo que si miramos la presentación que nos mostró David de sus diagramas muy bien elaborados, de pronto no los entenderíamos tan bien como la explicación que él nos dio de cada uno, porque él tiene su interpretación sobre ese diagrama. Entonces es importante para ese tipo de componentes acompañar ese medio con una descripción o una narración específica. Y para también narrar, nosotros hoy en día tenemos múltiples alternativas. Permite la combinación de diversos sonidos, narraciones, sonidos naturales, efectos para impactar. ¿Para qué incluimos un audio dentro de un material multimedia, dentro de un video, dentro de una animación? Para impactar, para llamar la atención, ¿sí? Y obviamente también para transmitir información relevante de lo que queremos hacer. Hoy en día se puede reproducir con facilidad a través de Internet. La velocidad de Internet ha venido mejorando progresivamente. En una época tener nosotros audio a través de la web era imposible por el ancho de banda, por la cantidad de bytes que consume un audio al ser transferidos a través de la web, y ya hoy en día pues hasta video podemos transmitir en tiempo real a través de la web. Entonces no tenemos excusa hoy técnica para no utilizar este medio.
y es un canal alternativo para estudiantes con poca habilidad lectora o deficiencias visuales. Nuevamente volvemos sobre el tema de las... me falta la palabra. De las... lo que es uno visual y... estilos de aprendizaje. Nuevamente volvemos sobre el tema de estilos de aprendizaje, también para facilitar ese tipo de aspectos. ¿Qué tenemos nosotros para editar audio? Bueno, esta herramienta es también bien interesante, muy fácil de utilizar, muy intuitiva, muy gráfica. Tenemos canales donde en cada uno de ellos podemos colocar un efecto especial, una palabra, una narración. Si no tenemos la narración, por aquí la podemos grabar directamente en el programa de viva voz. Dentro de estos mismos canales podemos nosotros alterar los volúmenes. Si yo le tengo o le quiero colocar una música de fondo y está muy alta y me opaca totalmente la voz, pues nivelar un poquitico eso. También la herramienta lo permite hacer. Aquí muestra toda la vista del proyecto para poder navegar fácilmente a lo largo de toda la edición completa. Las herramientas de edición son muy sencillas de utilizar, y lo más chévere de todo esto es que ofrece una librería de sonidos libres con licencia de poderlos utilizar libremente. No tenemos que buscar en la web o matarnos buscando algún efecto especial. Aquí hay una gran cantidad disponibles y que son susceptibles de utilizarse en una composición. Tenemos sonidos musicales, hay intros, hay continuos, hay finales, para darle un mayor impacto a nuestros componentes. Finalmente, esta misma herramienta también me permite publicarlo en la nube, generar un componente embebido, o de score, de incrustación, un componente de incrustación, susceptible de llevarlo a mi aula virtual o susceptible de utilizarse dentro de un objeto virtual de aprendizaje. ¿Sí? La misma herramienta me lo permite hacer. Ahora, si yo quiero descargar ese audio, también lo puedes hacer en formato MP3 o formato WAV. ¿Sí? Si yo necesito ese audio luego incluirlo en un video, pues hagan el audio, descárguenlo y luego monten el video y suban el audio. No hay problema, ¿verdad? Esta es otra herramienta bien interesante, seguramente ya muchos la conocen, y nos permite tener toda una serie de librerías o componentes en la nube, conocidas como podcast, que también es un componente bien interesante para utilizar dentro del diseño en nuestros cursos. Qué bueno sería que, acompañado a una descripción de una actividad, le coloquemos un podcast nuestro aclarando ciertas cosas sobre la actividad. Interesante. Entonces, al utilizar todos estos medios, estamos nuevamente intentando llegar a esos estilos de aprendizaje que muy seguramente vamos a tener en nuestro curso, utilizando diferentes alternativas, diferentes medios. Este elemento que está aquí, este pedacito, es el que finalmente se va a ver como incrustado dentro de nuestra aula virtual, que es un componente también agradable, bonito, y además de eso, permite otra cosa también bien interesante, y es la colaboración. ¿Sí? ¿Cómo sería la colaboración en un audio? Básicamente a nivel de participación de usuarios con mensajes o comentarios sobre el mismo componente, que eso también lo hace una herramienta aún más potente para poder nosotros utilizarla en nuestros intereses pedagógicos. La animación, bueno, aquí entramos o comenzamos a entrar en un tema fuerte o duro, porque ya editar una imagen pues es sencillo, editar un audio, bueno, tiene sus intríngulis técnicos, pero no es complicado. Pero ya una animación, para nosotros docentes, no somos expertos en animación, en secuencias cuadro a cuadro, animación 3D, animación 2D, miércoles, ¿cómo entramos nosotros a afrontar este tema? ¿Verdad? Entonces,